Buenos días. Sean bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra el día de hoy. Es un privilegio poder estar acá el día de hoy y adorar al Señor con todo nuestro ser y cantar cánticos que le alaban y le exaltan a Él. Amén. Les voy a invitar a que se pongan de pie para orar por este tiempo. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, confiando y dependiendo en Él en todo. Amén. Le voy a invitar a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, toda la gloria y la honra sea para ti. Gracias por tu iglesia acá reunida el día de hoy. Gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias por tu amor y tu gracia merecida en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que tu palabra hoy sea predicada expositivamente, con toda la verdad que está en ella, que sea predicada de la forma en que tú la inspiraste, Señor, y por la cual está escrita. Te ruego también, Señor, que la palabra llegue profundamente a nuestra mente y quebrante cualquier argumento, mentira, cualquier cosa que esté en contra del conocimiento de tu Hijo en la mente de cada uno de nosotros. Y más aún, Señor, que quebrante nuestro corazón para producir arrepentimiento, que produzca fe, Señor, y una entrega total y completa hacia ti, Señor. Que cada uno de nosotros te ame cada día más, que te alabemos y te adoremos más, Señor, y que salgamos de aquí con mucho ánimo, pero también amándote más, Señor. Ponemos esto en tus manos, confiando y dependiendo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Así como están de pie, vamos a leer el capítulo o los versículos que nos tocan de la prédica del día de hoy. Y voy a leer un poquito antes para dar un poquito de contexto a lo que hemos venido predicando en las semanas anteriores. Voy a leer Juan 18 a partir de el versículo 32. ¿Se acuerdan que estaba el juicio de Jesús ante Pilato? Ok, en el 32 dice la palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, honrándole a Dios. Dice la palabra de Dios así: con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó: ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo: entonces eres un rey. Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos: no, a ese nombre no, queremos a Barrabás. Barrabás era un insurgente. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, qué increíble estos textos, amén, de todo lo que nos ha enseñado la palabra de Dios. Y se acuerdan la semana pasada, en la prédica de la semana pasada, relacionado a la pregunta de qué es la verdad que hace Pilato. Algunos piensan que Pilato plantea esta pregunta por curiosidad, ya que los hombres como él, en este caso particular, siempre estaban deseosos o ansiosos de aprender cosas nuevas. Sin embargo, por lo que vemos en todo el contexto, la pregunta de él más es una pregunta para gratificar sus oídos que cualquier otra cosa. Creo, como Juan Calvino también lo expresa con respecto a este versículo, que es una expresión de desdén o de burla en alguna medida, ya que Pilato de alguna otra medida se había insultado por no tener la verdad absoluta.
Y vean qué interesante, porque esta enfermedad que vemos en Pilato es habitual entre todos los hombres. Aunque todos somos conscientes de nuestra ignorancia en tantos temas de la vida y de la piedad, muchas veces no hacemos las preguntas o no buscamos ayuda para tener un aprendimiento, un aprendizaje genuino, no solo en nuestra mente, en la parte mental, sino más importante aún en la parte del corazón. Y vemos esto consecuentemente con la mayoría de los hombres rechazando la doctrina verdadera en tantas y tantos lugares del mundo y en tantas iglesias, tristemente, que dicen ser cristianas, pero que no están predicando la verdad. Y esta pregunta debiéramos hacerla nosotros cada día, cada instante de nuestras vidas. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad, su palabra es la verdad. Dios nos dice santifícalos, o Jesús pidiendo santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pero si no escudriñamos la palabra y la estudiamos minuciosamente pidiendo la dirección del Espíritu Santo en cada momento, no vamos a tener conocimiento jamás de la verdad, ni el conocimiento de la verdadera doctrina. Y repito, la verdadera doctrina se ve tristemente poco a nivel mundial. Por eso es que vemos tantas iglesias, por ejemplo, abrazando el matrimonio homosexual, abrazando el aborto, abrazando partidos políticos y demás cosas, pensando en locuras que no son el evangelio. Entonces la pregunta de qué es la verdad es una pregunta que nosotros también deberíamos preguntarnos y cuestionar si yo he creído la verdad también. Sabemos que Dios, que es el maestro de los humildes, Dios va y ciega los ojos orgullosos y la mente de los orgullosos para que no entiendan, e inflige también castigo a los que se merecen, a todos los que con orgullo también desprecian su palabra. Y vemos cómo esto sucede en todos los asuntos de la doctrina básica, elemental del cristianismo. Aún las enseñanzas más básicas del cristianismo, como la salvación por gracia, la salvación solo por Cristo, solo por medio de la fe, son doctrinas que la gente no logra comprender. Y nosotros las comprendemos el día de hoy por la gracia y la misericordia de Dios. Y damos gloria a Dios por eso. Pero todo esto muestra también que Pilato estaba indignado por todo lo que estaba sucediendo y cómo todos de nosotros sin Cristo rechazamos también la verdad, el evangelio verdadero, y cómo ese rechazo puede ser manifestado también de una manera tan violenta, tan vil, como la que vemos en estos relatos. Es interesante que Pilato se diera cuenta de que no había delito en él, que no era culpable. Es interesante esto, y es interesante que Pilato lo dijera a viva voz, porque esto tiene tres funciones primordiales, esta declaración de Pilato, y quizás ustedes quieran apuntar esto, porque el hecho de que Pilato dijera que no era culpable a los que lo estaban acusando tiene tres implicaciones que podemos sacar de eso. La primera es para testificar a Cristo y hacer una declaración pública de que estaban por condenar a una persona inocente. De hecho, a una persona completamente justa y sin pecado. Imagínense la reacción de los que lo estaban acusando cuando Pilato dijo esto: yo no encuentro ningún mal en él. Sin embargo, vemos cómo fue tratado como el peor de los malhechores, siendo Cristo puro y sin mancha. La segunda también es para explicar y el designio y objetivo de su muerte. Jesús no estaba muriendo por un crimen que cometió, ni estaba ahí por un crimen que cometió. La razón por la que estaba ahí era para ser nuestro sustituto, como una ofrenda por el pecado, un sacrificio de expiación por nuestros pecados. Estaba ahí como nuestro Redentor, como la única esperanza que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos. Y la tercera razón por la que Pilato dice esto es para agravar el pecado de los judíos. Porque, como dice la palabra de Dios, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Y al llevar el proceso contra Jesús de una manera tan vil y tan violenta, muestra también la maldad que había en sus corazones y muestra también la condenación que venía sobre ellos por no creer en Jesucristo. Y es interesante también
cómo vemos a través de la experiencia que las voces de algunos cuantos que están en contra de Dios, en contra de todo lo que es santo y puro, hace tanta mella en algunas masas borreguiles que, como que si fuera un hipnotismo, tratan a la gente como marionetas y están apoyando todo ese tipo de cosas. Los que lo estaban acusando eran los líderes religiosos, no todo el pueblo judío. Y es interesante esto porque algunos cuantos hacen tanto alboroto algunas veces que logran cambiar la mente o la mentalidad de algunos para que apoyen estas barbaridades que vemos en la actualidad. Les voy a dar un ejemplo de cómo esto hace una connotación a nuestros tiempos. Los que andan en apoyo a la comunidad LG, ya no sé ni cuántas letras son en el abecedario, porque ahí va para arriba, y todos los que apoyan el aborto, realmente han sido un grupo feministas mayormente, pero han sido grupos pequeños, que han hecho tanto escándalo que han logrado mover a las masas que no tienen un criterio, no tienen una moral establecida. ¿Para qué? Como que si fueran hipnotizados, tratarlos como marionetas para que apoyen estas cosas. Y esto es lo que estamos viendo en este caso. Ahora, ¿de dónde nace todo eso? Sale de la propia pecaminosidad de cada ser humano, por supuesto, que obviamente va a preferir y va a estar con la tendencia de preferir el pecado en la vida antes de que preferir a Cristo. Y lo que estamos viendo ahí con esta declaración es que suelten a Barrabás cuando era un criminal de lo peor de la sociedad que había en ese tiempo, y condenar a Jesús, pues evidencia todo eso. Proverbios 17:15 dice que es abominación para Dios todo aquel que absuelve al culpable. Y esto es lo que estamos viendo en esto. Entonces, el hecho de que ellos estén pidiendo a Barrabás muestra mucho nuestra condición de pecado también. Si nosotros hubiéramos estado en este tiempo bíblico, nosotros también hubiéramos gritado y hubiéramos sido seducidos y llevados a gritar lo mismo: liberen a Barrabás. ¿Por qué? Porque no hubiéramos querido venir a la luz, no queríamos reconocer nuestro pecado y porque amábamos el pecado, como vamos a ver esto un poquito más adelante, se los voy a explicar mejor. Pero es importante ver cómo se comportan quienes prefieren continuar con el pecado antes que entregar su vida a Cristo y antes de entregar la vida a quien que nos puede dar, o aquel que nos puede dar verdadera libertad y salvación y tantas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Luego continúa el texto y dice Pilato, al no encontrar algo culpable en Jesús, se le ocurre una idea humana en su conocimiento o en su entendimiento de buscar una forma, pensaba él, de agradar al pueblo y pues de quedar en alguna medida bien con Jesús, ¿no? Se le ocurre que cada año ellos pedían liberar un preso. Él pensó que como el pueblo había gritado Hosana, gloria al Salvador, días anterior, que en este momento pues iban a liberar a Jesús y él iba a quedar bien con ambos lados. Sin embargo, vemos que esto no tiene mucho sentido. Nos puede pasar a nosotros también cuando queremos ayudar a Dios. Y el punto importante, crítico aquí, es que nada ni nadie va a quebrantar o a mover el propósito de Dios. Ya el hecho de que Jesús estuviera ahí era parte del designio de Dios. Tantas y tantas profecías que vemos cumplidas en Cristo Jesús, llevadas a cabalidad. No había forma de que fuera eso de otra manera diferente. Sin embargo, el hecho de que ellos gritaran, no queremos a ese hombre, queremos a Barrabás, no quita la responsabilidad de ellos. Si bien es cierto que Jesús tenía que morir por nuestros pecados conforme al designio y el plan de Dios, también es cierto que todos los que lo condenaron, los que lo crucificaron y los que lo humillaron y los que lo llevaron a este juicio son responsables delante de Dios por lo que hicieron. No crean esa basura como el Código Da Vinci, por ejemplo, o el Evangelio de Judas, que tanto tenemos ahorita también en nuestros tiempos. Entonces, pero tienes esta costumbre, les dice a ellos, y refleja algo interesante, porque si ustedes ven, Pilato le dice, ustedes tienen esta costumbre de una manera muy amable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, la reacción de ellos de enojo y de odio, de rencor, de querer sangre, de querer muerte, muestra muchísimo la condición de pecado del ser humano. Les voy a decir por qué. Porque no había ninguna justificación ni ninguna razón para que Jesucristo estuviera ahí.
No había ninguna falta en él. Tanto así que Pilato, siendo un hombre completamente secular, religioso, lejos de cualquier religión, se da cuenta de que él no encuentra ninguna falta en Jesús. Sin embargo, los líderes judíos y los religiosos y los sacerdotes de la época que pasaban leyendo la Escritura, que eran los que enseñaban a los demás, no pudieron tener el discernimiento de que ese era el cumplimiento de las profecías anunciadas, de que Cristo era el Mesías. No tuvieron ese conocimiento, no tuvieron esa disposición. ¿Por qué? Porque preferían el pecado, preferían el temor del hombre y ser una fachada blanca por fuera y no venir a la luz que es Cristo. Entonces el hecho de que todos pidan suelte a Barrabás muestra, repito, lo que nosotros hubiéramos hecho también. Y esto tiene que llegarnos fuerte a nosotros para no creernos más. Yo no sé si alguna vez has pensado que si hubieras estado en este tiempo hubieras hecho algo diferente. La verdad es que no hubiéramos hecho algo diferente. Hubiéramos estado gritando lo mismo, llevados por estos líderes religiosos que con astucia, repito, mueven a estas masas para hacer lo que ellos quieren. Entonces, ¿qué aprendemos con todo esto? Varias cosas. Aunque son versículos pequeños los que tenemos el día de hoy, aprendemos varias cosas de todo esto. Aprendemos que la tendencia del ser humano, por naturaleza, después de la caída de Adán y Eva, es por el pecado. Es y somos totalmente depravados. No hay algo bueno en ningún ser humano. No importa lo que tú hayas escuchado, no importa inclusive lo que tú pienses que tú eres. No hay nada bueno en el ser humano apartado de Cristo. Después de la caída de Adán y Eva, todos los seres humanos estamos en esa condenación, muertos en nuestros delitos y pecados y siendo amantes del pecado. Todos, absolutamente todos de nosotros. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de escoger por Cristo. Ninguno de nosotros busca hacer lo bueno. Quizás en tu mente piensas que eres bueno porque haces cosas buenas o ayudas a los pobres, o tal vez no tomas o no fumas o no estás en drogas o no robas. Eso podrá ser bueno en el estándar humano, que dicho sea de paso, cada vez es peor. Ya el estándar moral humano, con la pérdida de valores, cada vez es menor. Entonces, para la sociedad, lo que antes era moralmente alguien bueno, por decirlo entre comillas, eso ya no es así. Ya el estándar ha ido bajando y va bajando cada vez peor. Entonces, si tú te comparas a la luz de una moralidad social, estás fatal, porque Dios tiene un estándar muy alto, porque Él es santo, 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 y no hay mal en Él. Entonces, compararte o creerte bueno con los estándares sociales, morales que tenemos, es absurdo, es bastante tonto. Porque imagínate llegar a donde Dios el día que tengamos que rendirle cuentas a Él y le llegamos a Dios que no podríamos ni siquiera verlo por su majestad, ¿verdad? Seguramente de fijo estaríamos hincados todos y llegar a decirle a Dios: Señor, es que yo hice esto, yo hice lo otro, yo ayudé a los pobres, yo no tomé, yo diezmé, yo ofrendé, yo tal y tal y cosa. ¿Y qué le va a decir Dios a esta gente? Mateo 7, pueden leerlo. Apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y vean todo lo que dicen ellos. En Mateo 7 dice: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Nosotros ni siquiera hemos llegado a ese punto. O yo no sé si alguno de ustedes ha hecho un milagro, pero esta gente estaba haciendo hasta milagros. Y Jesús les dice: apártense de mí, hacedores de maldad, vayan al lugar de desolación, ahí donde es el lloro y el crujir de dientes. Y esto es la verdad que tenemos que predicar todos a todo el mundo que tengamos cerca. Porque tristemente las iglesias, la mayoría, una gran parte, han dejado de predicar la verdad para predicar una pseudo verdad que no es la verdad del evangelio, es una mentira al final de cuentas, que predican que solo el amor,
que Dios está solo para bendecirnos, solo para hacernos ricos, solo para que nosotros lucemos como un genio en la lámpara, como si Dios no fuera el Rey supremo, el Rey de reyes y el Rey soberano sobre toda la creación. Y me enoja mucho también, bastante, le pido a Dios paciencia y sabiduría por toda esta gente que está enseñando toda esta basura, de que decreten, de que aten, de que desaten. No sale eso de la palabra de Dios, de ninguna manera. Dios es soberano, es el Rey de reyes y Señor de señores, y la oración de nosotros no debe ser yo ato tal cosa o desato tal cosa, Señor, sino es yo deseo hacer tu voluntad y hágase tu voluntad, Señor. Esta debiera ser nuestra oración, pero obviamente, repito, el corazón perverso y pecaminoso que tenemos y engañoso nos va a llevar muchas veces a aceptar y abrazar estas doctrinas, como le pasó al pueblo aquí. Sí, liberen a Barrabás, siendo la peor calaña que había en la sociedad. Era un riesgo total para la sociedad, pero aún así ellos se dejan llevar por esto. ¿Por qué? Porque no hay luz en su mente ni en su corazón. Pero gloria a Dios que pasó de esta manera, porque piensa por un momento esto, si nos pusiéramos a filosofar, si el pueblo hubiera escogido a Jesús y Barrabás hubiera ido a la cruz junto con los otros dos ladrones, no hubiera habido un sustituto para nosotros. No se hubiera cumplido la promesa ni las profecías con respecto a Jesús. Por lo tanto, todos de nosotros estaríamos condenados al infierno. Entonces, nada ni nadie va a frustrar de ninguna manera el plan de Dios. De ninguna manera. Dios es soberano y nuestra oración es y debe ser: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, como la oración de Jesús. También vemos el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 dice que por eso Dios le dio el nombre que está por encima de los demás nombres, y que por el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús se van a doblar todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, por la gloria de Dios Padre. Esto incluye a Satanás, todos los demonios y aún toda la gente que no creyó en Cristo por toda la historia. Todos, la creación va a declarar en un momento que Jesucristo es el Señor de rodillas. No importa si tú crees esto o no, pero esa es la verdad. Ahora, por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, que Jesucristo fue obediente, es que nosotros tenemos hoy esperanza y vida eterna. Hoy tenemos redención, justificación de nuestros pecados, porque ninguno de nosotros puede salvarse a sí mismo. Nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Si queremos presentarnos santos o justos delante de Dios, sin Cristo estamos completamente perdidos. Y escucharemos o escucharás, si no eres creyente el día de hoy, las palabras de Dios: apártate de mí, nunca te conocí. Y qué duro y qué feo y qué triste debe ser escuchar eso. Y mi oración es para cada uno de ustedes, que ninguno de ustedes tenga que escuchar eso, sino que todos de nosotros escuchemos las palabras de nuestro Señor: buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Sabemos que ninguno de nosotros puede llegar y lograr eso sin Cristo, porque Cristo es nuestra justificación y es el Redentor de nuestras vidas, y por medio de Él es que nos presentamos justos. Ahora vemos con todo esto que está sucediendo, una vez más, que era necesario que se cumpliera el decreto de la redención, que fue resuelto en el seno de la Trinidad antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, si tú eres un hijo de Dios, ya Dios te había escogido para salvación. No porque tuvieras algún mérito, no porque tuvieras algo bueno, no porque estuvieras bonito o bonita. No, completamente inmerecedor somos todos del amor de Cristo Jesús. Pero ¿qué vemos de nuevo en todo esto que está sucediendo? ¿Por qué la gente no pudo ver esto? ¿Por qué? Porque la gente ama el mal. Todos los que hacen el mal odian la luz. Juan 3:18, Jesús le está diciendo a Pilato y en todas sus enseñanzas que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, que Él es la luz, que Él es la puerta, que Él es el único camino al Padre, que es el único Salvador, que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Pero aún así, ni los líderes religiosos de la época pudieron darse cuenta de eso. ¿Por qué? Porque Juan 3:18 lo enseñan claramente. Todos los que hacen el mal odian la luz, y estos religiosos de la época hacían el mal. Eran blancos por fuera, pero por dentro estaban llenos de corrupción y llenos de pecado, y no querían poner esos pecados a la luz.
¿Por qué? Porque tenían temor del hombre, vivían por apariencias, una vida de hipocresía, de apariencia de piedad, de engaño, pero a Dios nadie lo engaña. Dios ve lo más profundo de nuestro corazón y sabe lo que hay ahí. Si pudiéramos poner en una pantalla la mente y el corazón de cada uno de nosotros ahí, sería una vergüenza, ¿sí o no? Porque todos de nosotros pensamos tantas locuras. Tal vez tú piensas que eres justo y bueno porque haces cosas buenas. Tal vez para la sociedad sí. Pero si pusiéramos un proyector como este que está acá y proyectara nuestros pensamientos y nuestros corazones, ¿qué creen que saldría? Mucha maldad, ¿sí o no? Porque todos de nosotros estamos todavía en cuerpos corruptibles, cuerpos que pecan, que están inclinados hacia el mal. Pero damos gloria a Dios por la victoria de Él en la cruz, porque eso nos da victoria a nosotros contra el pecado y podemos glorificar a Dios por eso. Pero la palabra de Dios dice que los que odian el mal, odian la luz, se niegan a acercar a ella, por supuesto. La persona que vive en pecado no le gusta para nada, escuchar la palabra de Dios, que es la verdad, porque expone los pecados. Y el orgullo humano tan profundo en el corazón no le gusta. Por eso cuando le predicamos a alguien, generalmente la reacción es de rechazo, porque nadie quiere sentirse y saberse que es pecador. Porque por orgullo creemos que somos buenos, pero eso no es la verdad. Entonces, los que hacen el mal odian la luz, se niegan a acercar a ella. ¿Por qué? Porque tienen miedo que sus pecados queden al descubierto. Pero vean lo que dice la palabra de Dios, que los que hacen lo correcto, hacen lo contrario. Se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¿Y qué significa esto? Que si tú eres un hijo de Dios el día de hoy, cuando has cometido un pecado, vas a sentir el dolor del pecado en tu corazón en contra de tu Padre Celestial y vas a confesar el pecado rápido. No lo vas a estar escondiendo. No vivas por apariencia, no vivas por temor del hombre. Si tienes un pecado, si hay problemas en el matrimonio, en tu vida laboral, cualquier cosa, confiesa el pecado y ponte a la luz, porque los hijos de Dios aman la luz. Si tienes problemas con pornografía o con cualquier pecado de estos, deja de esconderlo. Ponlo a la luz. El pecado trabaja en lo oculto, en lo oscuro. Pero cuando es puesto a la luz, ¿qué pasa? Hay libertad, hay perdón y hay oportunidad real de vencer el pecado. Pero mientras vivas en lo oculto es imposible. Entonces, ¿cómo estás viviendo tu vida? Porque aquí se está refiriendo a los que hacen el mal, que odian la luz, pero eso es evidencia de alguien que vive por apariencias, que vive con temor del hombre. ¿Qué van a decir los pastores? Llego aquí el domingo soy creyente, cristianísimo, el domingo levanto manos, alabo, sí hermano, aquí toda la cosa, que Dios te bendiga, y llega, sale de aquí y ya no es, o llega el lunes y ya no es. La palabra de Dios nos manda a examinar nuestra fe para saber y ver si es verdadera. Otro punto importante que tenemos nosotros que recordar es que todos de nosotros, antes de ser hijos de Dios, éramos enemigos de Dios. Todos de nosotros. Y si no fuera por la gracia de Dios, todos de nosotros seguiríamos apartados de Dios, siguiendo nuestros propios deseos y pasiones, siguiendo en pecado, siguiendo los estándares de este mundo y la maldad de este mundo. Todos de nosotros. Y no podemos olvidar de dónde Cristo nos sacó a cada uno de nosotros. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, corríamos de Dios, odiábamos a Dios, ¿sí o no? ¿O solo a mí me pasó eso? Cuando me llegaban a predicar de Dios, yo me corría. Yo decía, yo no quiero escuchar eso. Y yo le doy gracias a Dios, tantas gracias a Dios, de que cambiara mi mente y mi corazón, porque era imposible para mí escoger a Dios. Nada en mí quería escoger a Dios. ¿Y cuántas veces te predicaron a vos? Y corrías. No olvides eso, ¿de dónde te sacó Dios? Dios te sacó de la muerte a la vida. Y tu vida debes glorificar a Cristo siempre, porque estabas muerto en tus delitos y pecados, y esto es todo el mundo. De aquí nadie se exime, ni aun los niños que están presentes. Dice Colosenses, capítulo 1, voy a hacer
parafrasear un poquito del 15, que está hablando de la supremacía de Cristo, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, que todas las cosas existían y fueron creadas por medio de Cristo y para Él. Luego dice que ya Cristo existía antes de todas las cosas y que Cristo mantiene toda la creación. Más adelante que Dios pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios concilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora escuchen con atención, eso los incluye a ustedes. ¿A quiénes? A todos de nosotros que has creído, se han creído en Cristo Jesús, obviamente. Que antes estaban lejos de Dios, que antes, vean lo que dice la palabra de Dios, eran sus enemigos. Estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Dios sin ninguna falta. Gloria a Dios por eso, porque es algo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No es algo que nosotros hayamos hecho, porque ningún ser humano tiene la capacidad moral, ni religiosa, ni piadosa de escoger por Dios. Y el hecho de que tú seas un hijo de Dios el día de hoy es solamente por la gracia de Dios rescatándote del pecado. Es solamente porque Cristo fue obediente al Padre y dio su vida a cambio de nosotros. Llevó Él su pecado, el pecado de nosotros en Él, para que nosotros tengamos vida eterna el día de hoy. Pero no podemos pensar de otra manera. No podemos pensar que yo escogí por Dios. No podemos pensar que la salvación viene porque yo hice cosas buenas o que Dios me la dio por algo así. Todo lo contrario, es completamente inmerecida. Todos de nosotros, si somos conscientes, sabemos cuánto hemos pecado en contra de Dios, ¿sí o no? Examina tu corazón. Examina tu corazón y todos sabemos, si eres una persona sincera y honesta, vas a saber que hay pecado en tu corazón y que has fallado en contra de Dios. Santiago capítulo 2 dice que aquel que falla en un punto de la ley falla en todo. Entonces el veredicto de nosotros delante de Dios, ¿qué sería? Culpables. Y aquí vemos algo súper interesante también con respecto a Barrabás y Jesús estando ahí. Porque Barrabás en muchas maneras representa también a cada uno de nosotros. Todos de nosotros éramos culpables, Jesús inocente, ¿sí o no? Barrabás sale liberado porque Jesucristo fue el sustituto, así como es con nosotros. Pero nosotros, cada uno de nosotros, somos igual o peor que lo que fue Barrabás. El problema grande que existe a nivel mundial y a nivel de la iglesia, que en lugar de proclamar y gritar esto grande, largo, o sea, con fuerza, la verdad del evangelio, está haciendo creer a la gente que todos son buenos, de que Dios es solo amor y que Dios va a salvar a todo el mundo. Déjame preguntarte algo. Si fuera posible salvarnos por nuestras propias obras o porque hay alguna bondad en nosotros intrínseca, ¿por qué Cristo, siendo el unigénito, el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, tuvo que venir y hacerse hombre, humillarse y tener una muerte como la que tuvo? Piensa esto, porque todas las religiones del mundo enseñan que la salvación es solamente por obras, o que es por obras o fe y obras. Pero el momento que le pones obras a la ecuación, ya deja de ser por gracia. Entonces las personas están haciendo y haciendo cosas, sirven en todos los ministerios, hacen esto, ayudan a los pobres, todo, pero no viven una vida de santidad entregada a Cristo. Entonces, ¿podrán esas obras justificar realmente a la persona o es Cristo el que justifica al ser humano, a sus hijos? ¿Quién es? No depende de nosotros, depende de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 4, dice: pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto,
que a pesar, vean eso otra vez, que a pesar de que estábamos muertos, ¿tú entiendes eso? Que una persona que está sin Cristo está muerta. Dice, estábamos muertos por causa de nuestros pecados. Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de la muerte. Es solo, oiga, solamente, exclusivamente, únicamente, por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Y la gracia es el favor no merecido de Dios en su amor y su misericordia, escogiendo a hombres y mujeres pecadores y pecadoras para la gloria de Él por medio de Jesucristo, para salvarlos y que estas personas tengan vida eterna con Él y que podamos reinar juntamente con Él. Y estas son las buenas nuevas de salvación. Amén. Si tú has creído en el Evangelio, tu salvación está segura, estás con Cristo Jesús, estás justificado, redimido y estás en paz con Dios. Y sabes que Dios te perdona tus pecados cuando los confiesas y te limpia de toda maldad. Más adelante de Efesios dice, Dios los salvó por gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito, no tenemos ningún mérito. Es un regalo de Dios, sale del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo el salvarnos. La salvación no es un premio por las buenas cosas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Amén. Entonces, como somos, es un regalo de Dios y como dice también Efesios más adelante, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Amén. Entonces damos gloria a Dios por salvarnos cuando lo único que merecíamos era el castigo eterno. Vean, esto es importante y meditar en el capítulo, los versículos que estamos hablando actualmente, o por donde vamos ahorita en las predicaciones. Primero, si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos gritado de fijo, liberen a Barrabás. Primero. Luego vemos en Barrabás cómo con tanto pecado y tanta culpa es liberado. No estoy diciendo que Barrabás creyera en Cristo después, la Biblia no enseña eso, no está por ningún lado, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Jesucristo fue el sustituto por el pecador. Había un pecador ahí y había un justo, el único libre de mancha y de pecado, Jesucristo. Y Jesucristo es declarado culpable cuando no había ninguna mancha, ningún pecado en Él. ¿Para qué? Para que por medio del sacrificio de Él, nosotros podamos tener vida eterna y salvación el día de hoy. Y damos gloria a Dios por eso, porque no lo merecíamos. Lo que cada uno de nosotros merecía era el castigo eterno y estar apartados de Cristo por toda la eternidad. Y si tú no has entendido eso, no has entendido el Evangelio verdadero. Lo que pasa es que las iglesias, muchas, y repetimos esto porque realmente es triste, y realmente oramos para que prediquen el Evangelio verdadero, porque muchas gentes en las iglesias se están perdiendo. Muchas gentes en las iglesias está pasándolo como lo que Mateo 7 enseña. Llegan, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y se imaginan que es escuchar eso del Señor, apártense de mí, nunca los conocí. ¿Y por qué pasa eso? Porque las iglesias no están predicando la sana doctrina, el verdadero evangelio. ¿Y qué es la verdad? La verdad es que somos pecadores, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y hay un Salvador que es Cristo Jesús, que murió por nosotros y resucitó al tercer día, como está escrito en la palabra de Dios, y que Él es el único Salvador que tenemos, y que todo el que corre a Él y cree en Él y le pide perdón de sus pecados va a tener salvación y vida eterna. Pero muchos, de muchas religiones, de todas, que predican que la salvación es por obras, o los que son pseudo cristianos, solo enseñan Juan 3:16, ¿sí o no? Que dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y ahí se quedan, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros escuchamos esto y decimos, wow, claro, Dios va a salvar a todo el mundo? Ustedes han escuchado eso. De hecho, no hay conflictos entre religiones. Por ejemplo, no hay problema en gente, digamos, que son testigos de Jehová, en mencionar algo de Buda o Mahoma.
eh, no tienen este tipo de problemas, solo con el cristianismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cristianismo rompe y quebranta y quiebra nuestro orgullo a lo más profundo, porque nos deja completamente con las manos arriba, desnudos delante de Dios, sabiendo que no podemos hacer nada. Y en lo particular, gloria a Dios por eso. A mí me da mucha alegría y mucho gozo y le doy muchas gracias a Dios por eso. Porque si hubiera sido por mí, yo estaría quién sabe a dónde. Y sería igual para vos, ¿no? Y el hecho de que estés aquí escuchando la palabra de Dios el día de hoy es un regalo de Dios que deberías atesorar con gran amor y con gran cariño y tener una manifestación de esto, una evidencia de esto en agradecimiento a Dios con todo lo que haces, ¿no? Porque el hecho de que estés aquí es obra de la gracia de Dios. ¿A dónde estaba los domingos antes de Cristo? Yo no les cuento dónde estaba yo. Y me da tristeza, o sea, no, y gloria a Dios, la verdad es que me da alegría, pero era triste la vida que llevaba, era una vida de perdición completa como todos ustedes. Aún una persona que se crea más buena moralmente sabe que tiene una vida vacía, porque todo el ser humano tiene una necesidad intrínseca de Cristo y de ser salvados. Por eso, todo el mundo busca de una u otra manera su salvación, ¿sí o no? Gente utiliza el horóscopo, gente va a adivinos, gente pertenece a diferentes religiones, inclusive la gente atea, que dice ser atea, que yo creo que los ateos solo creen que son ateos, o sea, creen que no creen en Dios, pero al final toda la evidencia que tenemos de la naturaleza y la ciencia es clara de la existencia de Dios, pero en fin, todos es buscando una salvación, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros buscábamos salvación o consuelo para nuestras penas en tantas cosas? Póngale nombre: drogas, alcohol, sexo, pornografía, horóscopo, religiones, conocimiento, títulos, trabajo, tarjetas de crédito, y ahí puedo continuar la lista. ¿Cuántos dioses falsos e ídolos falsos habían? Pero ninguno de nosotros, repito, hubiera podido venir a Cristo si no fuera porque Cristo nos llama y pone su palabra en nuestros corazones para que produzca arrepentimiento, confesión de pecados, arrepentimiento, confesión de pecados y confesión de creer en Cristo y de recibir a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y repito, el hecho de que estés acá escuchando esta prédica quizás no te guste, pero es la verdad. Y nosotros tenemos que predicar la verdad. Pilato preguntó qué es la verdad, pero si tú preguntas hoy qué es la verdad es esto: la verdad es el Evangelio, la verdad es que la única forma de ser salvos es por medio de Cristo Jesús, no hay otro Salvador. No hay otra forma de ser salvo ni presentarse justo delante de Dios más que Cristo. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Vivimos en un mundo donde quieren poner una verdad que es, que no es verdad y que depende del pensamiento de cada quien. Pero no es así. Hay una verdad y es Cristo Jesús, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día, como está escrito en la palabra de Dios. Y esto es lo que nos da esperanza y vida eterna a nosotros, y nosotros debiéramos gritar más fuerte ahora: no liberen a Barrabás, como tanta gente lo están diciendo ahorita, apoyando el aborto y apoyando el matrimonio homosexual y demás locuras, sino nosotros gritando a viva voz: arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de Dios está cerca. ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? ¿Qué predicó los profetas? ¿Qué predicaron los apóstoles? ¿Qué predicó Jesucristo? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Cristo. Arrepiéntanse y conviértanse. Es el mensaje del Evangelio. Pero si tú crees que no tienes pecado, ¿de qué te vas a arrepentir? Te vas a creer una persona justa. Pero déjame decirte que no hay ni uno solo justo, ni uno solo que busque por Dios. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 23. No hay ni uno solo justo, no hay quien busque por Dios. Y el hecho de que estamos acá, repito, es por la gracia de Dios, y hoy podemos buscar a Dios de corazón. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu Santo en nosotros nos ha puesto ese querer como el hacer por su buena voluntad, para que busquemos a Dios, anhelemos a Dios y anhelemos estar cerca de la luz, confesando nuestra lucha, nuestros pecados y queriendo crecer en el conocimiento de Cristo. Esto es la obra de Dios y damos gracias a Dios y glorificamos a Dios porque estas son las buenas nuevas de salvación.
Esas son las buenas noticias. Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Sí, si tú crees, tienes vida eterna y eres parte de la familia de Dios. Pero si tú no crees, vas camino al infierno, en el camino ancho y amplio, lleno de placer y diversión temporal. Pero ese camino amplio, ancho, conduce al infierno. Mas el camino angosto, pedregoso, es el que conduce a Cristo. Ahora, ¿en cuál estás tú? Porque aquí no hay grises. No hay grises. O estás caminando con Cristo, o es Cristo tu Salvador, tu Señor, y tu vida evidencia eso. Tu vida da fruto del Espíritu. Tu vida va en constante crecimiento del conocimiento de Cristo, en santidad, en arrepentimiento, en humillación, en confesar tus pecados con humildad. O tú estás en el camino de amor al pecado, de odiar la luz, de negarse a acercarse a ella, en el camino de estar viviendo para agradar al hombre, en el camino de vivir en hipocresía, en apariencia de piedad y en engaño. Y ese camino te lleva al infierno. Y repito, tal vez no te gusta escuchar esto, pero es que a esta sociedad ya no le gusta escuchar la verdad. Esto es amor verdadero. Cuando alguien nos dice la verdad y nos dice, mira, esto es lo que la palabra de Dios enseña. Esto es la verdad. Eso es el amor verdadero. El amor verdadero no es darle palmaditas en la espalda a tus compañeros de trabajo y decirles todo va a estar bien. Ahí tal vez Dios te salva. Eso es perverso. Eso no es el amor de Cristo. El amor de Cristo es predicar el Evangelio y llevar adelante la gran comisión. Y el mensaje del Evangelio: arrepiéntanse y conviértanse de sus pecados y entreguen su vida a Cristo. Amén. Pero bueno, gracias a Dios estamos acá el día de hoy. Todos sabemos, los que hemos sido rescatados por Dios, que era imposible para nosotros haber escogido por Dios. Todo hijo de Dios sabe eso. Fácil, ¿sí o no? Fácil. Dios nos escogió, puso el deseo en nosotros y glorificamos a Dios por eso. Pero no olvidemos, repito, de dónde Dios nos sacó. No repito, no olvidemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No olvidemos que es por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios. Que nuestras vidas glorifiquen a Cristo en todo lo que hagamos. No perfectos porque tenemos cuerpos corruptibles, todavía tenemos pecados, pero sí viviendo en la esperanza futura de que Cristo volverá por su iglesia y que nosotros estaremos con Él, iremos con Él y reinaremos con Él por toda la eternidad. Y en ese momento Dios va a quitar nuestro cuerpo corruptible de pecado y nos va a dar un cuerpo incorruptible que no peca más y que no le va a fallar más a Dios. Vean qué bendición y qué ánimo más grande eso. Y ese momento va a llegar, es la verdad. No sabemos cuándo, pero va a llegar. Jesucristo vuelve pronto. Amén. Entonces, ¿de qué lado estás? ¿O vives para Cristo o vives para el pecado? Sabes que en Cristo tenés libertad y vida eterna, y libertad real. Alguna gente piensa que vivir en pecado es vivir libre. Es todo lo contrario, es vivir en esclavitud. En el pecado vas a tener muerte, dolor y esclavitud y condenación eterna también. Primera de Juan 3, del 4 al 10 dice: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo el que sigue viviendo en Él no pecará. Este no pecará no significa ser perfectos, significa vivir una vida de santidad en constante confesión de nuestros pecados y viviendo para glorificar a Cristo. Dice, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. ¿Cómo está tu vida? Examina tu corazón. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Qué pecados no has confesado? ¿Qué pecados sigues insistiendo en él? En este pecado, o piensas que es un pecado ligero, que no tiene ninguna implicación, o que Dios no se molesta por ese pecado. Dios es santo, santo, santo. No tiene absolutamente nada que ver con el pecado. No creas que hay que mentiritas blancas, o que este pecado hay, todo el mundo lo hace. Mal de muchos, consuelo de tontos. No. Dice la palabra de Dios: queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa,
así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. ¿Ustedes se acuerdan lo que Jesús le dijo a los fariseos? Ustedes son de su padre el diablo, porque quieren hacer lo que su corazón perverso quiere hacer y sus obras perversas. Pero dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan, no es común practicar el pecado porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Repito, eso no es perfección, pero sí es una vida que glorifica a Cristo con todo su ser. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Y es la palabra de Dios, es la verdad del Evangelio. Y repito, y mi oración es que recibas esta verdad con gozo en tu corazón, porque hay una buena nueva de salvación, y es que Jesucristo murió por nuestros pecados y hay salvación y esperanza en Él si tú te arrepientes de tus pecados y crees en Él. Amén. Le voy a invitar a que se pongan de pie el día de hoy. Y si tú estás acá y no has creído en Cristo Jesús, solo Dios puede cambiar tu corazón, pero ora y que Dios tenga misericordia y gracia como ha tenido con cada uno de nosotros que somos hijos de Dios en esta iglesia. Y que puedas entregar tu vida a Dios, que puedas ser parte de la familia de Dios y ser salvo y redimido por Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la verdad. Tu palabra es la verdad y no podemos ocultarla, no podemos callarnos, Señor. Te pido perdón porque hemos sido cobardes tantas veces, Señor, que nos has enviado a predicar tu palabra y nos ha dado miedo o nos ha dado vergüenza o tantas cosas que nos dan, y te pido, Señor, que no tengamos miedo ni vergüenza, sino que nos des fe grande para predicar tu palabra, predicar tu mensaje, no estarle sobando la espalda a nuestros vecinos y amigos, sino con amor y con gracia predicarles el Evangelio. Solamente tú salvas, solamente tú puedes salvarlos, no está en nosotros, pero tú nos has llamado a predicar tu palabra. Te ruego por las personas que están acá que aún no han creído en ti, para que tú reveles tu palabra a sus corazones y que produzca arrepentimiento y confesión de pecados y una entrega total y absoluta a ti, Señor. Por favor, solamente tú puedes hacer eso. Y sabemos que tu palabra nunca regresa vacía y que cumplirá todo el propósito por el cual fue enviada. Te ruego, Señor, por nuestros corazones, para que amemos la luz, caminemos en la luz y te anhelemos a ti en cada instante, en cada momento de nuestras vidas. Toda la gloria y la honra sea para ti y te damos todo el honor, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse.